Muy buenas noches a todos nuestros hermanos del canal Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes, hermanos, un tema muy importante, muy interesante y creo en lo personal que va a ser de gran ayuda para muchas personas, para muchos de nuestros amigos que nos visitan en el canal y que muchas veces no se tocan o no se hablan de estos temas por el miedo, ¿sí? Y digo miedo, miedo al que dirán, miedo al que van a pensar. Y esos son los primeros prejuicios o los primeros bloqueos o autobloqueos que uno tiene cuando tiene que enfrentar la verdad. Bien, en este caso es la continuación de la serie Mística y Señales del Fin de los Tiempos. En esta ocasión continuamos con Entrenamiento del Mesías contra el vampirismo psíquico. Hemos unido dos definiciones de esta serie que es muy importante, agradeciendo al creador la oportunidad que tenemos de hablar estos temas con libertad, ¿ya? Y que esto incluye que está escrito en la profecía bíblica que viene un tiempo de mucho engaño, de mucha manipulación, viene un tiempo que van a jugar con los sentimientos, van a jugar con las percepciones y últimamente ya nos hemos enterado que gracias a la inteligencia artificial, que es uno de los primeros temas de esta serie, que sugerimos a todos nuestros amigos que lo puedan ver o vean completamente todas las series, o sea, todas las charlas de esta serie, porque ya hay una situación que está ocurriendo que pueden falsificar tu voz, tu foto, y están haciendo llamadas, ¿cierto?, a familiares para pedir recompensa por secuestros o supuestos secuestros, donde se está jugando con la percepción, con la voz, con todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces, hay un tema de engaño, hermanos, amigos, que estamos viendo solamente la punta del iceberg. ¿Bien? Estamos viendo un tema de manipular, un tema de ver que un ser humano quiere extraer no solamente el dinero de una persona, sino que también quiere extraer su tiempo, sus energías, su alegría, su contentamiento, incluso hasta el tiempo de su familia. Y nos referimos directamente a lo que es el vampirismo psíquico. Bien, una definición bastante contemporánea, pero que está insinuada en la Biblia, al menos lo interpretamos de esa manera, y nuestro santo Mesías, Yeshua, bendito sea él, el gran rabí de rabinos, nos enseñó una técnica que está directamente enfocada con la charla del día de ayer, que es el entrenamiento del Mesías, donde en la portada del video aparece una serpiente, una paloma y también una oveja. Por favor, después de este video, o si quieren verlo, primero ese que le estábamos mencionando y después ver este, y en paralelo también después pueden ver el que dice vampiros energéticos, ¿ya? Entonces, nuestro santo maestro, el maestro de maestros, nos enseñó a nosotros técnicas, un entrenamiento de cómo poder contrarrestar. Primero vamos a hablar del más básico, el más básico de todos en esta charla, cómo poder enfrentar el vampirismo psíquico. Ya hemos, como les dije anteriormente, hemos unificado dos charlas que están en el canal y que están en esta serie, Mística y Señales del Fin de los Tiempos, y aquí las vamos a unificar, ¿ya? Vamos a hacer un mix, ¿ya? Que vamos a hablar cosas que no hemos hablado en los otros videos. Primero, compartirle a los hermanos que se puedan quedar hasta el final, vean la charla atentamente, vamos a compartir unas herramientas bastante efectivas que pueden ser para usted a lo mejor muy sencillas o que usted dijo, no, eso no hay que hacerlo, eso no se hace. Y bueno, usted tomará su propia decisión de qué hacer,
Por lo menos nosotros nos vamos a guiar con las enseñanzas de nuestro santo rabí y maestro y Mesías, Rey de Israel, que nos enseñó algo que los animales mencionados en la charla de ayer hacen un gran efecto contra el vampirismo psíquico. Ya primero tenemos que entender, antes de iniciar, que existe un entrenamiento. ¿Ya? ¿Cuál entrenamiento? El entrenamiento del Mesías. Él capacitó a sus discípulos durante 3 años y medio. Los capacitó, les enseñó parábolas y hay cosas, hermanos, que por favor les pido a ustedes que abran sus ojos, lean bien y cuando terminen esta charla vuelvan a repasar lo que usted va a escuchar y aprender hoy día. Muchas enseñanzas de Yeshua no las dijo de manera verbal. Muchas enseñanzas él no las dijo de manera verbal. O sea, eso quiere decir que él no dio instrucciones, algunas no dio instrucciones directas, sino que él actuaba. Ese acto que el Mesías hacía fue registrado por sus discípulos. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy día en los libros sinópticos, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y nos vamos a dar cuenta que el mayor porcentaje de esta técnica y este entrenamiento del Mesías contra el vampirismo psíquico está radicado en el libro de Lucas, por ejemplo. Hoy día no vamos a hablar mucho del libro de Lucas, pero sí vamos a mencionar algunos capítulos, también de Mateo, para que usted esté atento a que nos enfrentamos en este tiempo del fin. Bien. ¿A qué se le denomina entrenamiento entonces? A que Yeshua nos mostró una forma, no de escape, de escapismo, ni nada, ni de evadir la realidad, ni de evadir responsabilidad, sino que Él nos enseñó una forma de entrenamiento para poder recuperar energía que nos roban o poder recuperar energía, ¿cierto?, que intentan quitarnos y que nosotros, lamentablemente, ingenuamente, a veces confundimos el Evangelio o las palabras de Jesús de dar la otra mejilla. Y por favor, ten mucha precaución con lo que vas a oír y no intentes manipular lo que voy a decir aquí. El dar la mejilla, bajo la perspectiva o la visión de la mística, es totalmente contrario a lo que significa el dar la mejilla de lo que la religión interpreta en decir ese pasaje. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de las mejillas, primero que todo estamos hablando que nuestro cuerpo prácticamente tiene una configuración que va vinculado directamente a los puntos cardinales del planeta o los puntos tridimensionales de nuestra realidad. Y esto quiere decir que nosotros constantemente vivimos bajo un cubo, ¿sí? Nuestro cuerpo tridimensional es un cubo o que estamos debajo de un cubo, y esto quiere decir que tenemos un brazo derecho, un brazo izquierdo, tenemos, ¿cierto?, una parte delantera, una parte trasera, tenemos hacia arriba y tenemos hacia abajo. Lo que llamaríamos los lados, ¿cierto? Derecha, izquierda, tenemos dos lados, al frente y atrás tenemos dos más, y tenemos arriba y tenemos abajo. Eso se le llamaría un cubo. Bien, cuando nosotros miramos la perspectiva de nuestro rostro, inmediatamente tenemos que dividirlo en que la mejilla derecha corresponde a la misericordia y la mejilla izquierda corresponde a nuestra parte de el brazo izquierdo o el lado izquierdo, que representa el rigor o la severidad de una persona o la fuerza incluso de una persona. Esto quiere decir que cuando Yeshua a nosotros nos dice que demos la otra mejilla, también quiere decir que respondamos a los ataques que nos están enviando.
Y esto es algo novedoso para los religiosos porque la mayoría de los hermanos que viven en la religión, y no digo religiosos de manera despectiva, sino que digo porque la mayoría que está en la religión solamente rige su interpretación de la escritura basado en lo que le dijeron. La mística tiene un campo mucho más amplio para poder interpretar los textos bíblicos y no se queda solamente con una respuesta. Un pasaje bíblico se puede interpretar 1000 veces de manera distinta, no solamente una sola o dos o tres o cuatro. Bien, entonces cuando dice que hay que dar la otra mejilla, la pregunta es, y que queda con un símbolo de interrogación, es cuál mejilla es la que tengo que dar. Sabiendo que el hemisferio derecho, claro, aquí en la pantalla aparece en el lado izquierdo suyo, pero para mi lado es el lado derecho, representa la misericordia y el lado izquierdo representa el rigor o la fuerza, el poder. Bien, cuando a nosotros nuestro Mesías nos dice, mira, da la mejilla o da la otra mejilla, no dice cuál mejilla. Eso quiere decir que si te golpean o te atacan o te provocan un dolor por el lado derecho, por una bondad, significa que inmediatamente tú tienes que dirigir, ¿cierto?, tu energía para el lado izquierdo, ¿sí? Eso significa que tú das la otra mejilla, quiere decir que tienes que, si te están atacando por un lado, en este caso por el lado derecho, porque tú hiciste una bondad, ayudaste a una persona pero te pagaron mal, inmediatamente tú tienes que cargar tu lado energético para el lado izquierdo. Esto quiere decir que el lado izquierdo no solamente es la severidad, sino que también representa el poder, la energía para poder darte fuerza. Eso significa que hay que dar la otra mejilla para que el lado energético del poder y de la energía te pueda levantar en ese momento difícil que estás viviendo. Por otro lado, si te están atacando por el rigor, por la fuerza que tú tienes, o porque tú eres demasiado severo o yo soy demasiado severo, tenemos que dar la otra mejilla, que es el lado derecho, que representa la bondad y la misericordia. Eso quiere decir que yo tengo que regularme. Si yo estoy recibiendo muchos golpes de la vida, si alguien me insulta, si alguien me ofende, porque yo soy soberbio o yo le he faltado el respeto a una persona, quiere decir que yo inmediatamente tengo que cargarme para el lado derecho y decir, perdóname porque te he faltado el respeto, eso no se hace, te he fallado y no quiero volver a fallar, te pido perdón y quiero que confíes en mí como antes, y si no quieres confiar en mí, lo entiendo, no te voy a obligar a que confíes en mí, pero yo quiero decirte que me perdones. Listo, acabamos de dar vuelta por la mejilla la energía para restaurar nuestro propio corazón. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando una persona se encuentra con un vampiro psíquico? ¿A qué se le llama vampiro? Yo sé que esta terminología es, por favor vean el video anterior donde dice vampiros energéticos o vampirismo energético. El vampirismo psíquico es aquel que las personas solamente quieren extraer algo de ti, eh, observarte. eh, Inmediatamente una persona que es un vampiro psíquico es una persona que te va a estudiar mucho tu psicología. Y de hecho hay muchas personas que empiezan a preguntar, oye, ¿de qué signo eres? Y esas cosas, porque qué es lo que te gusta. Eh, Empieza a darte por ahí, ¿sí? El término vampiro es una jerga, ¿cierto? Una definición contemporánea, ¿cierto? De criaturas que, eh, y está la leyenda, ¿cierto? De la unificación de un vampiro y un Drácula, que son otras cosas, pero el vampirismo psíquico existe y ya lo han revelado, por ejemplo, grandes ex satanistas, como les mencioné en los videos anteriores,
y que el vampiro psíquico, que tiene que ver con la psiquis, y la psiquis es una parte del cerebro que viene a ser como el corazón del cerebro o la raíz medular del cerebro. Eso quiere decir que te extrae, te consume, y que si una persona es un vampiro psíquico y si está, por ejemplo, en tu trabajo, esa persona va a llegar a chuparte, a extraerte, ¿cierto? Incluso tus propios pensamientos, y eso quiere decir que tú te vas a devolver a tu casa y tú vas a seguir pensando en lo que te dijo o lo que te están haciendo en tu trabajo. O sea, en tu casa atraes todo lo que esa persona está haciéndote en tu casa, en tu propia casa, remotamente. La persona está pensando mal de ti y tú estás siendo, ¿cierto? Consumiéndote, negando, ¿cierto? A lo mejor tiempo con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, o de disfrutar una buena película y tú estás pensando en lo que esa persona te ha hecho daño. Ese es un vampiro psíquico. Es un vampiro, una persona dañina, una persona tóxica, lo que llamaríamos hoy día actualmente también, una persona tóxica. Bien, hay relaciones tóxicas, hay matrimonios tóxicos, hay relaciones familiares de padre a hijo tóxicos, entre hermanos, familiares. Y aquí voy a entrar a un tema, hermano, que vamos a compartir el entrenamiento del Mesías. Así que por favor no adelante el video porque quiero decir estas cosas antes de compartirlas con ustedes. Bien, los investigadores del vampirismo psíquico nos enseñan a nosotros que tenemos que hacer una gran separación y una gran diferencia entre un familiar y un pariente. ¿Ya? Esta es una concepción bastante revolucionaria para algunos, porque la mayoría piensa que un pariente es un familiar, y no. Eso quiere decir que un familiar, como la palabra griega dice filio, filio significa alguien cercano mío, que hay sentimientos, hay emociones, hay cariño, hay amor, ¿cierto? Y yo me llevo súper bien con esa persona porque esa persona me quiere, yo la quiero, ella me ama, yo la amo, eh, digámoslo así, una relación de amistad incluso, que un familiar puede ser una persona que ni siquiera tiene que ver con mi ADN o con mi programa, ¿cierto?, de ADN familiar o sangre, ¿cierto? No es de mi misma sangre, pero lo siento tan cercano que incluso llega a ser hasta mayor que un familiar. Y de hecho lo dice el texto en Proverbio que incluso hasta un amigo es más que un hermano en ocasiones. Bien, entonces, ¿por qué la mayoría de las personas sufren? Sufren porque todavía no entienden que dentro de un núcleo familiar, cuando una persona no está, ¿cierto?, remando, ¿cierto?, remando en este barco familiar, hay una persona que no está remando para el lado que todos están remando, está remando para el otro lado. Hay personas que no quieren compartir con sus tíos, con sus familiares. Hay personas que no quieren compartir con hermanos, no quieren compartir, y obviamente que ese no compartir quiere decir que algo está ocurriendo por ambos lados. No voy a echar la culpa y no piensen, porque no puedo juzgar cada caso, que hay personas que dicen, mira, yo la verdad es que yo no quiero compartir con mis familiares, con mi familia, porque, y dicen algunos, es mi familia de sangre, pero yo no quiero compartir con ellos porque ellos se reúnen, ¿cierto?, a hablar mal de los demás, por ejemplo. Pero hay otra persona que dice, no, mira, tú tienes que, por amor a Dios, tienes que dar la otra mejilla, tienes que participar, porque tú eres es parte de la familia. Pero si esa persona no se siente parte de la familia, tú no lo puedes obligar. Tú no lo puedes obligar. Y alguien dice, no, pero hazlo por los niños, hazlo por tu señora, hazlo por tu mujer. Si tú no quieres estar en un lugar porque sientes que la atmósfera, ya sea
hacia contra tuya o que tú tienes contra ellos, es mejor alejarse. Y te vamos a demostrar bíblicamente el comportamiento que tuvo Yeshua cuando su familia, parte de su familia, que dice que sus hermanos no le creían. Su propia familia, excepto, ¿cierto?, María y Joseph, o sea, Miriam y Joseph, o María y José, dice que algunos de sus hermanos, los hermanos físicos de Yeshua, no, no le creían. Y él se alejó de la familia. Y de hecho, para evitar un problema mayor, la madre del Salvador, la madre de Yeshua, que en este caso es Miriam o María como se conoce occidentalmente, dice que iba con algunos de sus hermanos a ver a Yeshua porque Yeshua no venía a la casa porque pensaban la mayoría que él se había olvidado de su familia y no era por eso, era porque Yeshua no quería provocar una división familiar y cuando alguien está en medio de una batalla campal es mejor retirarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta charla para que todos que deben estar así pensando, decir, ¿qué es lo que va a decir? A ver, ¿qué embarradita se va a lanzar el hermano de la escuela? No, yo voy a estar, hermano, con la ayuda del Creador aquí. Estas no son mis opiniones. Estos son los argumentos bíblicos, el entrenamiento del Mesías contra el vampirismo psíquico, contra aquellas personas que hacen daño, hermano. Por eso te digo, te pongo un ejemplo que debo yo hacer una separación entre familiar y también pariente. Mira, hay muchos textos bíblicos contradictorios de las mismas palabras que enseñó nuestro Santo Mesías, como por ejemplo, que en un texto él dice, yo no he venido a traer paz al mundo, he venido a traer discordia y a poner en contra al padre contra el hijo y a la hija contra la madre. Eso lo dice literal, ¿sí? Pero esa división o ese poner en contra no está en forma activa, está en forma pasiva. Eso quiere decir que Yeshua no es que esté provocando el daño o la división, sino que por causa de él, por las enseñanzas que él hace, por las enseñanzas que él dice y por las obras que él hace, hay muchas familias que dicen, no, yo no lo sigo a él, y el otro dice, sí, yo lo sigo a él. Y él dice, yo no he venido a traer paz. Y toda la gente dice, no, si Yeshua vino a traer paz a la tierra. Y él mismo dice que en un sector, en un contexto de las preguntas que le hicieron, él dice, mira, yo no vine a traer paz en esta circunstancia. He venido a poner discordia entre familiares. Dice que el padre entregará a su hijo y su hijo entregará a muerte a los padres y os azotarán en las sinagogas, los golpearán a ustedes por causa de mí. Eso quiere decir que por causa de Yeshua, muchas personas iban a entender mal el mensaje y que se iban a transformar en personas vampiros psíquicos. Y aquí vamos a entrar en un tema bien polémico. Pero aquí, con la ayuda del Creador, en la Escuela de Misticismo Hebreo, tocamos estos temas difíciles porque tenemos que hablarlo, tenemos que prepararnos para lo que viene. ¿Bien? ¿A qué se le denomina un vampiro psíquico? A una persona que constantemente hace daño, a una persona que, por ejemplo, las enseñanzas de Yeshua era precisamente el poder revelar el reino de los cielos, pero siendo algunas familias que, siendo judíos practicantes, lo que menos querían eran el reino de los cielos. Ellos lo único que querían era el interés por lo material, el ego, el estatus. Y viene alguien a enseñar esto y un familiar dice, mira, yo quiero aceptar las enseñanzas del maestro, del rabí de Israel, y otra persona dice, no, yo no voy a aceptar eso. Y eso provocó una división. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él dice, ¿cierto?, que vino a poner enemistad,
quiere decir que en forma pasiva, no en forma activa, ¿ya? Entonces aquí hay otra definición. La primera que vamos a aprender y que se nos tiene que grabar en la mente. Hay familiares y parientes. Los parientes no son familiares y los familiares no son parientes. Pueden tener tu misma sangre, pueden ser de la misma, pueden tener la misma abuela, pueden tener el mismo abuelo, pero ellos entre ellos no tienen ningún contacto, no tienen ninguna relación, ni de amistad, ni de cumpleaños, de ni una cuestión. Y eso quiere decir que yo no puedo estar forzando a una relación cuando la otra persona no quiere simplemente. ¿Bien? Entonces, el segundo término que vamos a tener que grabarnos en la mente es que cuando Yeshua dice, yo no he venido a traer paz al mundo y he venido a poner enemistad entre familiares, quiere decir que no es que él quiera hacerlo de manera activa, sino que es una consecuencia pasiva. ¿Qué significa? Que en una familia muchos creían en Yeshua y otros no creían en Yeshua. Eso es una división pasiva. ¿Por qué? Porque la intención de Yeshua no es que en una familia se destruya, pero hay gente que sigue sus consejos y hay otra familia que no sigue su consejo. Entonces ahí hay una crisis. Y es más, profetiza que muchos familiares y muchos parientes iban a traicionar a su propio hijo, a sus propios padres, a sus propias madres y a su propia hija. Lo dice textual. Entonces, aquí tenemos que nosotros entrar a un tema que es difícil poder sobrellevar, y sobre todo en esta época, cuando la gente lo único que piensa, oye, viene la fiesta de fin de año, oye, viene la fiesta de Navidad, y nos vamos a juntar toda la familia. Y alguien dice, ¿sabes qué? Yo no quiero. No, pues que es que tenéis que juntarte porque yo quiero juntarme con ellos. Pero yo no quiero. Y viene al tiro una crisis. ¿Por qué no quieres? Mira, yo me siento mal con esta persona. ¿Y por qué no lo hablas? ¿O por qué no hablas con esa persona antes? Mira, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo. Mira, no, yo me molesta cuando tú hablas. ¿Por qué no resuelves esas cosas? Es que la otra persona tampoco quiere. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tú vas a ese cumpleaños o a esa festividad o esas fiestas tradicionales, ¿cierto? Del mundo como el Año Nuevo, como la Navidad y otras más, o cumpleaños, o lo que sea, social, va a haber un tema tenso, muy tenso, y que la atmósfera va a cambiar. Y ahora voy a entrar al tema que quiero compartir con ustedes. Bien, por favor, hermanos, esta enseñanza que hacemos desde la Escuela de Misticismo Hebreo, lo hacemos con la pureza y la mayor pureza y la mayor buena intención posible. Bien, bien, primero que todo, el entrenamiento que hace Yeshua sobre o contra el vampirismo psíquico para evitar que una persona te extraiga a ti tu energía, que te hable una pesadez, que te hable una palabra, que te hiera, que te saque de tus casillas, ¿sí? Es lo que él mismo enseña. ¿Bien? Por favor, veamos lo siguiente. Juan capítulo 10, en el versículo 39 al versículo 42, dice de la siguiente manera. Procuraron otra vez prenderle. Prenderle significa maniatarlo o eh, ahogarlo, me refiero, sofocarlo, acorralarlo, ¿sí? Pero él se escapó de sus manos. Es como cuando tú lees esta palabra, prenderle a una persona significa eh, agarrarlo, arrestarlo, ¿sí? Acorralarlo. Dice, él se escapó de sus manos. Él no se dejó. Hoy día las personas tenemos muchas veces actitudes, ¿cierto? Como pobrecito, a mí siempre me ofenden porque la gente me golpea o porque la gente me trata mal. Muchas veces el problema es tuyo. El problema no es de la... O sea, la otra persona tiene un problema.
¿sí? Pero el otro problema grande, el 50% lo tienes tú, que eres tú la persona que se deja que la maltraten o que la aprisionen o que la acorralen, ¿cierto? O quieran, como se dice, arrestarlo o manipularlo. ¿M? Y él dice, ¿qué dice el texto de Juan? Pero él se escapó de sus manos. ¿Qué significa? Que la agarró y le dijo, suéltame. ¿Sí? ¿Tú te imaginas ya a nuestro Mesías, a nuestro rabí de rabinos, que alguien lo agarra de su ropa y él le dice, a ver, suéltame, suéltame, le dice. ¿Mm? Claro, la gente va a pensar y decir, pero cuando fue en el Getsemaní, pero eso, a ver, eso que pasó en el Getsemaní era el inicio de la finalización de una etapa de Yeshua para entrar al proceso de remisión. ¿Mm? Obviamente que ahí se dejó, ¿cierto? Que lo arrestaran, lo golpearan, lo torturaran y todo lo que nosotros sabemos, ¿ya? Pero antes de eso, Yeshua no fue una persona que se dejara golpear y de hecho, la mayoría no lo sabe, pero lo voy a decir. Todo rabino de Israel tenía un guardaespaldas. En este caso, el guardaespaldas de Yeshua era Pedro. Y a usted le va a sonar, le va ahora a hacer sentido, por qué Pedro tenía una espada, o tenía una daga, o tenía un cuchillo, ¿cierto? Y le corta la oreja, claro, le corta la oreja al centurión, y Yeshua lo reprende y le dice, Pedro, ahora no. ¿Por qué le dijo así como, no lo hagas ahora? Yo sé que tú fuiste eh, fiel, ¿cierto?, a cuidarme, y ahora no es necesario, porque yo le puedo decir a mi padre que envió una legión, ¿ya? La pregunta es que dentro de la tradición de Israel, todo rabino tenía un guardaespaldas, uno. Y eso era sencillamente porque se veneraba o se cuidaba mucho a un rabino en la antigüedad. ¿Por qué? Porque era un mensajero de Dios. El rabino en los tiempos de Yeshua era alguien que se dedicaba al estudio de la Torá y era una fuente de sabiduría, una fuente de conocimiento y obviamente que merecía protección y obviamente que dentro de la tradición era muy común y de hecho se debía hacer proteger la fuente de sabiduría. Entonces, para que tú sepas, las palabras de Yeshua cuando dice aquel que tiene dos talit o dos mantos, venda una y cómprese una espada. ¿Sí? Algunos discípulos estaban armados y esto a la gente le provoca pánico. Es como que la gente se imagina que los discípulos eran así como todos pacíficos, así como ya péguenme, golpéenme. No, hermanos, no, no, así no. Los discípulos tenían sus armas. Si el Eterno, bendito sea por siempre, le dice a Israel que se tienen que preparar para la guerra, ¿por qué él dice, prepárense para la guerra, pero yo peleo por ustedes? Pero ¿por qué le hace hacer un entrenamiento a su pueblo? ¿Por qué había una tribu? Todos iban a pelear, pero había una tribu que se especializaba. No es que yo confío en el puro poder de Dios. Sí, yo confío en el puro poder de Dios. Pero él mismo me está diciendo que yo me tengo que defender, me tengo que preparar. Cuando vayas a la guerra, dice, vas a hacer esto. Entonces, para la gente que no sabe, todo rabino de Israel en los tiempos de Yeshua tenía un guardaespaldas. En este caso era Pedro. Y aquí, en este pasaje bíblico, Yeshua, cuando lo prenden, significa que lo agarran de su ropa, Yeshua va y le dice, suéltame. Claro, la gente quiere leerlo literal, así como, a ver, y Yeshua tomó las manos y le dijo, suéltame. No, hermano. Aquí el texto dice, pero él se escapó de sus manos. ¿Qué significa? Que una forma, ¿cierto? Un eufemismo para decir, yo con ustedes no voy a hablar.
Y dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Esa palabra, y se fue de nuevo, era porque Yeshua, bendito sea, él siempre veía el ambiente y el terreno en las personas. Si había personas que no estaban creyendo y habían personas que estaban dudando, él simplemente se retiraba del lugar. Él no insistía, él no manipulaba, él no decía, yo soy el Hijo de Dios, ustedes tienen que creerme. Y él andaba detrás de las personas. De hecho, Yeshua no andaba detrás de las personas. Él seleccionó, ¿cierto?, a sus discípulos, pero no fue rogándole, por favor, sígueme, o yo te hago un milagro, yo te hago una sanidad. No, le dijo, tú sígueme, porque era muy extraño que un rabino eligiera a sus discípulos, cuando en la tradición judía es el discípulo que elige al rabino. Entonces, cuando en un lugar, por ejemplo, ya en esta enseñanza, cuando en un lugar no te quieren escuchar, simplemente tú debes callar. Ahora, mira, observa lo que vamos a ver. O sea, ¿cuál va a ser la primera? Lo primero, que cuando a ti te agarran, tú te tienes que defender. Dice, pero él se escapó de su mano. ¿Qué significa? Que lo habían tomado y él le dijo, suéltame. Bien, vamos con el segundo, con la segunda diapositiva. Mira, Mateo capítulo 12, verso 14 al 15 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús, aparece ahí, para destruirle. El verso 15 dice, sabiendo esto, Yeshua se apartó de allí. Los fariseos, alguna rama de los fariseos, eran verdaderos vampiros psíquicos. ¿Qué significa? Manipuladores, gente que extraía, ¿cierto?, no solamente el dinero de las otras personas, sino que querían la atención, querían ser nombrados, querían ser venerados, querían que le hicieran reverencia. ¿Sí? Cuando Yeshua sabe que esto están planificando o están conspirando para destruirle, ¿por qué Yeshua no se quedó allí esperando que, a ver, es como desafiando, diciendo, a ver, si son tan malos, tan perversos, a ver, háganlo? Yeshua dijo, no. Yeshua, sabiendo esto, dice que se apartó, se alejó de allí. ¿Qué nos quiere decir esto, amigos? Que cuando tú veas el peligro, o cuando alguien o algo está amenazando, ¿cierto?, a tu familia, lo primero que hay que hacer es alejarse de ahí. Si tú estás viendo que están, no sé, insultando a alguien, están insultando a tu familia, tú tienes que defender a tu familia. No puedes quedarte callado diciendo, ah, es que por amor a Dios, a lo mejor algo tendré que pagar. Sí, el hecho de que ya estás viviendo esa situación, ya estás pagando. Pero de ahí a quedarte de brazos cruzados y sin hacer nada, lo lamento, amigo, no es así. Si tú sabes que en un lugar están conspirando contra ti y tú te das cuenta y te enteraste, ya sea por sueño o por revelación, porque hay gente que sí ha soñado, cuando hay familiares que quieren maldad o hacerle el mal, tú tienes que darle el corte. ¿Qué significa darle el corte? No tener contacto con ellos. Pero es que, hermano, es que son mi familia, son los hijos de mis padres, son mis hermanos. Pero si ellos quieren hacerte daño, ya dejaron de ser tus familiares. Tú tienes que pensar eso. Dice el texto, Yeshua se apartó de allí. Si tú tienes una visión clara de lo que quiere decir Yeshua con este entrenamiento, lo primero que te está haciendo es entrenándote como las serpientes, como las palomas y como las ovejas. Las ovejas no se dejan ahí para que lleguen y las cacen, se intentan defender también. Huyen del peligro. Vamos al siguiente, hermanos. Observa esto.
Lucas capítulo 5, verso 15 al 16. Pero su fama se extendía más y más, refiriéndose al Mashiach, al Mesías, y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Atención con esto. Se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cualquier persona interpretaría este texto bíblico como queriendo decir que la fama de él se estaba extendiendo y que todos querían escuchar a Yeshua. Y también, una vez que él los sanaba de sus enfermedades, él se iba. Hay que leer bien el texto porque aquí en el texto está revelándonos también que Yeshua no sanó a todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque muchas enfermedades son un juicio directo del Padre. Y el Eterno castigó a una generación con enfermedades que tenían que ver con el odio que tenía la gente. ¿Cómo Dios castiga a un vampiro psíquico? Enviándole una enfermedad, enviándole una desgracia, permitiendo que la brujería lo afecte. Obviamente, no que yo practique la brujería, sino que otras personas le hagan un mal a esa persona. Dios le permite que esa persona que hizo un mal y que le está tirando brujería a una persona más mala, el Eterno provoca que le tiren ese mal. ¿Qué es lo que va a pasar? Cualquier persona que lee aquí piensa que Yeshua estaba muy interesado en que la gente que quería oírle le hablaba y que le sanase de sus enfermedades. Pero él dice, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se alejaba de la gente que incluso quería estar con él. Pero de los que querían estar con él con intenciones solo de sanar. Cuando el texto aquí dice que se reunía mucha gente para oírle, está en una forma verbal que quiere decir que le querían oír solamente para criticar y que solamente quería obtener de él que lo sanara. Y aquí hay un principio que a la mayoría de la gente que escucha esto, estas charlas sobre todo, van a quedar, hermano, helados al pensar y decir, ¿pero cómo Yeshua no sanó a toda la gente? No. Él prefería alejarse. O sea, la actitud que usted me está mostrando de Yeshua, que yo pensaba que él sanaba a medio mundo. No, no, él no sanaba a todo el mundo. ¿Cuál es el principio que debemos aprender aquí? Que hay gente que está interesada en lo que tú tienes. Hay familiares que están interesados en lo que tú tienes. Hay familiares y parientes que están interesados en ti porque tú tienes un título, porque tienes una buena situación económica, y simplemente están contigo porque quieren sentirse ellos mismos o creerse, mira, yo tengo aquí a mi amigo, mi hermano, mi primo, este ingeniero, yo me cachiporreo con los demás porque yo tengo un familiar que trabaja en la televisión. Aquí hay algo entre líneas muy delicado, que Yeshua prefería apartarse a lugares desiertos, no quería a veces ver a nadie. Y estamos hablando del rabí de rabinos, estamos hablando del Mesías de Israel. ¿Cómo es eso que el Mesías no quería de repente que la gente se acercara a él? ¿Sí? Entonces, había ocasiones que Yeshua quería acercarse a la gente y se acercaba, pero había otro tipo de público, a lo que nosotros llamamos los vampiros psíquicos, que solamente querían beneficiarse de él. Y él se alejaba.
Yeshua se alejaba, hermanos, lo dice textual. Claro, la figura que la mayoría tiene de Jesús de Nazaret, ¿cierto? Es como que solamente le vinieron a pegar y que solamente lo vinieron a torturar. No, amigo. Yeshua, bendito sea por siempre, él vino a muchas funciones a este planeta. Entre una de ellas era que cuando estaba en su pleno ministerio, en pleno apogeo, él no le aguantaba cuento a nadie, hermano. Y de hecho por eso que la gente lo respetaba y hay algunos que le tenían temor. Y de hecho él a sus mismos discípulos les dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes están de acuerdo también que dura es mi palabra? ¿Quieren irse? Bueno, váyanse. Y ahí alguno de sus discípulos, me parece que Pedro le dijo, ¿y a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, muchos rabinos hay, pero no hablan con la autoridad que tú tienes. Yeshua era una persona dulce, pero también era una persona de autoridad. Y si tenía que decirle pan pan vino vino a la gente, se lo decía. Y si tenía que restaurar con amor y dulzura, lo hacía. Pero él también tenía autoridad. Y si él quería alejarse de la gente, del vampiro psíquico, bueno, simplemente se iba al desierto y oraba. La pregunta es, ¿qué es lo que hay en el desierto? La palabra desierto en hebreo se dice Bemidbar. Y Bemidbar significa conversación. O sea, conversación y oración. ¿Conversar con quién? Conversar con el Padre. A veces necesitamos alejarnos. Necesitamos tener nuestro tiempo a veces. Y después volvía con nueva fuerza, porque había gente que estaba interesada en él, pero no estaba interesada en él con buenos propósitos, con buenas intenciones. Estaba interesada de él porque quería absorberlo. Mira, me parece que acá, bien, este es el último texto que vamos a hablar en esta charla. Y aquí vamos a ver algo que es súper profundo, ¿ya? En Mateo capítulo 10, versículo 14 y versículo 15. Dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Sí? Bien. En la antigüedad, en los tiempos del Mesías, una persona que entraba a un hogar, en el hogar, como bienvenida, era lavarle los pies, ¿sí? Que para nosotros hoy día, en nuestra cultura, eso no es bien visto porque tenemos otra cultura y hay otras formas de recibir a un invitado, ¿sí? En la antigüedad, una forma de recibir a un invitado, ya sea un pariente lejano y que quiere acercarse a este pariente cercano para hacer familia, una de las formas de agradecimiento por venir tan lejos es lavarle los pies. Esto quiere decir que lavar los pies significa te doy una buena bienvenida. Si la persona no te da una buena bienvenida, todo el polvo, atención con esto, todo el polvo que tú caminaste y que entró por tus pies, por tu cuerpo, por tu ropa, por ese sacrificio que trajiste desde lejos para entrar a una casa que tú venías con otra intención, con intenciones buenas, Yeshua dice, sacúdete todo ese sacrificio que hiciste por esta persona para que a esa persona también le cueste recibir lo que tú le quisiste dar cuando esa persona quiera lo mismo, pero de otra persona. Me explico. Si tú ibas a llevarle buena noticia,
pero esa persona quería recibir las buenas noticias del otro pariente, no a ti, o de otro familiar, y no por tu boca. Todo ese sacrificio que tú hiciste, todos esos gastos que tú hiciste para trasladarte, dice, sacúdete el polvo de vuestros pies. Significa, todo ese sacrificio, esa persona ahora lo va a asumir. ¿Qué quiere decir? Que esa persona, así como en esta ocasión que te usó a ti, el creador, para facilitarle o llevarle una buena noticia, ahora esa persona le va a costar igual o peor el recibir una buena noticia del familiar que espera. Le va a costar. Y así como tú te esforzaste, a él le va a tocar ahora esforzarse. Pero alguien podría decir, ya eso yo lo puedo entender. Pero aquí, cuando habla de polvo de vuestros pies, está hablando de algo esotérico. Cuando habla de polvo, nosotros en la mística, con la ayuda del Creador, interpretamos que el polvo de vuestros pies es un eufemismo para decir el polvo de estrella que se te pega en los pies. ¿Qué significa eso? Tú sabes que una forma de decir pies o decir zapato o calzado o sandalia es referirse al cuerpo humano que es como un zapato. Por eso es que la mayoría de la gente que sueña que se le pierde un zapato tiene que empezar a pedirle al Creador que lo ayude y que tenga misericordia, porque está anunciando una posible muerte o una parte del cuerpo que va a dejar de funcionar. Soñar con los pies, hermanos, es algo que es muy delicado. Alguien que sueña que se clavó una aguja o alguien que sueña que sus pies están muy sucios o que tiene la piel o con hongos o que tiene sarpullido en los pies, es una señal súper mala que está indicando que esa persona puede entrar en alguna especie de ruina y que le están advirtiendo a que tiene que poner o tiene que cambiar su actitud o cambiar su ruta o cambiar su destino, dejar de hacer lo que está haciendo mal. Bien, cuando aquí está hablando de polvo, en una forma alusiva se está refiriendo también al polvo cósmico. ¿Cuál es el polvo cósmico? Es la energía y la partícula que queda en una casa. Si a ti no te reciben bien o a ti no te tratan bien y tú entras a una casa, todo el magnetismo de esa casa se te va a quedar impregnado en tu cuerpo. Cuando tú sales de esa casa, sacudir los pies significa yo me descontamino ahora y este problema yo no me lo voy a llevar a la casa. Este problema no me lo llevaré a la casa, lo dejo aquí en la puerta. Es algo que es muy profundo, hermano. La verdad es que esto la gente no lo cree, que como polvo cósmico, sí, hay un polvo cósmico en todas las casas que se puede transformar para bien o para mal. Va a depender de la frecuencia y de la energía que una persona irradie en esa casa. Entonces cuando alguien, Yeshua está diciendo, si alguien no te recibe o no recibe vuestras palabras, salgan al tiro de esa casa o de ese país, o sea, de esa ciudad. Me ocurrió una situación hace muchos años atrás en Chillán. Digo la parte física, pero no voy a decir, obviamente, el ministerio donde me invitaron. Me tocó hablar un tema sobre, en esos años, estoy hablando año 2004, 2005 aproximadamente, que me invitaron a exponer una conferencia acerca de la masonería y la influencia que tiene en las iglesias, ¿ya? Y la verdad es que sentimos que nos fuimos bien recibidos de ahí y
me invitaron a otra iglesia que era como una filial de este lugar, y tampoco fui bien recibido. La verdad es que intentaron manipular la predicación. La persona que me presentó, ella misma estaba manipulando, induciéndome a qué es lo que yo tenía que enfocar mi predicación, según ella. Y la verdad es que yo salí con, como se dice, di vuelta a la tortilla, y yo gracias a Dios, no me dejé engañar y entregué el mensaje que tenía que entregar y que ya estaba planificado porque se lo había pedido al creador que me ayudara a qué mensaje. Y resulta que nadie, excepto una persona que había escuchado el mensaje y que lo había recibido todo como respuesta, solamente esa persona me saludó y se despidió de mí, los demás no. Y la persona que me había presentado me saludó de mala manera. Entonces, así que tuve que eh, despedirme, porque el despedirme de ese lugar fue de mala manera, no por mi parte. Entonces, hermano, hice lo que tenía que hacer, despedirme de buena manera, yo por mi parte. Igual agradecí el que me invitaran, pero eh, cero feeling, como se dice, cero feeling, y no fue el único lugar donde tuve que vivir eso, ¿ya? Gracias a Dios y afortunadamente en otros lugares las cosas cambiaron y fueron muy lindas, pero en otros lugares también tuve que pasar por eso. Bien, entonces hermanos, me di cuenta, antes de finalizar esta charla, que dentro de las congregaciones en ese sentido, detecté que no en todas, pero en algunas, habían personas que se dedicaban a tener el control, pero no el control de organización. Querían tener el control de todo, ¿sí? Cuando a ti un líder o alguien se mete mucho en tu familia, tú tienes que tener cuidado. Que llegue a preguntarte cosas, por ejemplo, oye, ¿y cuánto te costó esta casa? O qué trámite tuviste que hacer. Pero tú detectas que no es una pregunta como alguien que quiere saber porque también quiere, sino que te lo pregunta como para sacarte información. Inmediatamente tú tienes que irte por el desvío o, como comentábamos al principio, quitarse de las manos a una persona así. Esto no ha finalizado, amigos. Esta charla no es la segunda ni la última relacionada con el tema del vampirismo. Quizás me enfoqué mucho en lo que es el entrenamiento del Mesías, que fue una de las técnicas de alejarse y de no permitir que le hicieran daño, ¿cierto? Cuando todavía no era el proceso del Padre destinado, que tenía que vivir el martirio que tuvo que vivir, sino que él en su ministerio, Yeshua, fue sensacional, espectacular, y él mantuvo, como se dice, a raya a los fariseos, a los escribas, incluso a aquellas personas que querían hacerle daño, aquellos vampiros psíquicos. Yeshua los tuvo a raya, hermano. No como la gente cree, que piensa que pobrecito, que todos lo despreciaban. No, no, no. Cuando él encontraba que en un lugar no lo querían oír, él entregaba el mensaje y se iba nomás. Y el paradigma de pensar que Yeshua sanaba a todo el mundo, no, él no sanaba a todo el mundo. Y tampoco les predicaba y les enseñaba secretos a todo el mundo. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con el mensaje. No, a ver, si tú tienes familiares, ¿cierto?, que son cristianos, que son evangélicos, o tienes familiares que son judíos, y si el tema de Yeshua es un tema que te va a provocar a ti una división, un problema, no hables de él. No hables.
No estoy diciendo que lo niegues, porque esa es responsabilidad ya gravísima si alguien dice, no, no, si yo no creo en él. No, eso es negación, y eso te ha condenado también. Deja de hablar, no hables. De hecho, él mismo dice, en algunos lugares Yeshua les prohibió hablar. Dijo, en estos lugares no hablen, guarden silencio. Hay que guardar silencio. Hay gente que está esperando burlarse de ti y tú no te das cuenta que te invitan a fiestas para hacer un festín contigo, para reírse de ti, para burlarse de ti. Está bueno ya que despiertes contra esta corriente de vampirismo psíquico que lo único que quiere es tomarte fotos, curarte, como se dice, de ebriedad para reírse de ti, sacándote fotos, sacándote videos para subirlo en las redes sociales, para hacer tú el hazme reír. Tienes que poner límites, por eso es que el tema de la mejilla, la mano derecha y el del rostro derecho representa la bondad y la misericordia, y también el rostro izquierdo, el lado derecho, izquierdo, perdón, el rostro izquierdo representa el poder, la severidad y la restricción. Yo tengo que poner límite, tú tienes que poner límite. Diferenciar y aprender a diferenciar entre un familiar y un pariente. Si hay alguien que te está haciendo daño, no es tu familiar, es un pariente. Y si tienes que dejar de verlo para cuidar tu salud mental y tu salud psicológica y cuidar a tu familia, a tus hijos, simplemente aléjate de allí. Es muy común de repente en las familias, ponte tú, que uno encuentre alguien que diga, mira, voy a invitar a toda mi familia, suponte tú, y van a invitar siempre a la familia a la destacada, porque siempre hay en la familia alguien que quiere destacarse o quiere mostrarse y quiere contar lo que se compró, contando que me compré una nueva camioneta, esta camioneta es, esta viaja hasta por los continentes, esta es una camioneta Tesla, ¿ah? Y él sabe que dentro de la familia hay alguien que no tiene vehículo, pero a él le encanta hablar de su vehículo, hablar de su éxito y hablar de los hijos, que prácticamente son Albert Einstein, son los genios, son personas que ya les van a dar, los van a secuestrar de la NASA, los van a secuestrar de allá de los rusos, qué sé yo, y empieza, ¿cierto?, a decirle, oye, ¿y tu hijo qué lugar ha sacado en el colegio? Sabiendo que probablemente no ha sacado ningún lugar o no se saca buenas notas, lo hace solamente para humillarte. Si tú eres de esas personas que tú sabes que en una reunión familiar va a ir ese tipo de persona, tú no vas simplemente. ¿Para qué te vas a amargar? Haz como lo hizo Yeshua, aléjate. Pero ¿cómo dice eso, hermano? Aléjate. Por tu salud, para que tu familia no se esté amargando, para que tus hijos no tengan que estar pasando por esa situación incómoda. Facilítale la vida. Evítale grandes problemas. ¿Qué significa? Problemas en la vida van a tener. Cada ser humano va a tener sus propias experiencias. Pero no cargues con problemas que son de adultos, que los pequeños tengan que ser testigos de ver, ¿cierto?, las negligencias de los adultos. Y muchas veces digo negligencia es porque la gente todavía no diferencia entre un familiar y un pariente, decir, no, es que somos familia y yo me dejo humillar porque él es mi hermano o porque él es mi cuñado o porque ella es mi cuñada y somos familia después que van a hablar de mí. Mira, ahí tenéis una clara muestra que hay un vampiro psíquico que por lo general absorbe y te jode a ti, como se dice en nuestro país. Joder no es una grosería, pero en otros países probablemente sí sea una grosería, así que no lo digo con esa intención, pero hay personas que están trabajándote el cerebro y realmente quieren perjudicarte y la responsabilidad es tuya. Bien, así que amigos, muchas gracias por estar en esta charla con la ayuda del creador. Esperamos que la puedas compartir con muchas personas que necesitan ayuda.
Bien, en la descripción del video están nuestras redes sociales, ¿ya? Y también, si tú quieres o sientes de aportar, apoyarnos económicamente, también está en la descripción del video. Bien, y ojalá puedas compartir este video y suscribirte si no lo estás. Bien, para que así también YouTube pueda sugerir este tipo de material a otras personas y que alcance y abarque a otros lugares. Bien, un abrazo, me despido, muchas bendiciones.